La esperanza, un poco es ese concepto que nos ha convocado en este Congreso Nacional de FENALCO hoy y lo vamos a analizar a través de la visión de los poderes públicos. Por eso lo que viene va a ser conversaciones con las cabezas del Poder Judicial y también de los órganos electorales. Damos inicio entonces a este bloque. Es un gusto saludar al señor presidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Bienvenidos. Muy buenos días a todos ustedes, con mi agradecimiento inmenso por estar hoy aquí en este escenario con motivo de este evento. Es un honor participar, en mi caso, en esta conmemoración de los 80 años de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, y por eso presento ante todo un saludo especial al señor doctor Jaime Alberto Cabal San Clemente, presidente de la Federación, a sus directivas y a todos los miembros de este importante gremio. A su turno, presento un especial saludo a los señores presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, al señor alcalde de Medellín, al señor registrador nacional del Estado Civil y a las demás autoridades presentes en el día de hoy. Siempre, señor alcalde, es un grato placer estar en esta gran ciudad que es Medellín y, por supuesto, en este gran departamento de Antioquia, donde uno se siente siempre con seguridad, con prosperidad, con confianza y con esperanza. Este aniversario tiene lugar en un contexto desafiante que hoy más que nunca exige unidad, visión de país y compromiso constitucional. Por eso, como presidente de la Corte Constitucional, celebro este espacio de diálogo entre los sectores empresariales y las instituciones públicas, tan necesario para proyectar un porvenir común, fundado en el respeto por el orden constitucional, que comprende tanto la Constitución como los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, las leyes, principalmente las estatutarias y las orgánicas, y, por supuesto, la defensa del Estado social y democrático de derecho. Y de esa manera me dirijo a ustedes para reflexionar en unos minutos sobre un pilar fundamental de nuestra República, que es, y por eso estamos hoy convocados, el comercio, y por sobre todo los comerciantes. No se trata de una simple actividad económica, sino de un motor de desarrollo, un generador de cohesión social y un actor indispensable para la democracia. Nuestra Constitución, por ello, contempla un modelo de economía social de mercado en el cual reconoce y protege, además de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de una manera especial esos derechos económicos como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad económica y la iniciativa privada, el derecho a la libre competencia económica, el derecho a escoger profesión u oficio y por eso el oficio o la profesión del comerciante, el derecho a la estabilidad económica, que incluye la prestación eficiente de los servicios públicos o que incluye adicionalmente la estabilidad de la moneda y los demás derechos fundamentales que constituyen hoy el pilar fundamental del sistema económico. Por esa razón, como decían en todas las latitudes, el fin grande y principal de los hombres al unirse en comunidades y ponerse bajo un gobierno es la preservación, entre otros, de los derechos a la propiedad, a la libertad económica, a la libre competencia económica, a la iniciativa privada y, en general, a la libertad. Y en tal virtud, nuestra función como garantes de la integridad y supremacía de la Constitución es justamente velar porque el Estado y la sociedad mantengan un entorno de estabilidad jurídica, regido por normas claras y plenamente conocidas y aceptadas por el pueblo, y con él un entorno de estabilidad económica y democrática
que permita que esta fuerza empresarial que ustedes representan, tan vital, cumpla con su propósito social de crear prosperidad y bienestar para todos. Como decía John Locke, solo es posible gobernar a la sociedad mediante leyes permanentes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no mediante decretos improvisados por autoridades que no tienen conocimiento. En un país de regiones históricamente fragmentadas e incomunicadas por la geografía, tengamos presente que el empresariado colombiano se ha forjado de una manera tal, con unas raíces, una cultura y una identidad locales francamente respetables y apreciables por toda la comunidad nacional. Las cifras oficiales, como ustedes lo han visto estos días que han estado acá reunidos, confirman la trascendencia actual del sector. Según el DANE, el sector comercio constituye uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana. Pero más allá del aporte al PIB, la verdadera contribución del comercio se evidencia en la generación del empleo. Este sector es el mayor generador del empleo en Colombia. En el trimestre móvil de septiembre a noviembre del año pasado, por ejemplo, el clúster de comercio, alojamiento, servicios de comida, transporte y almacenamiento empleó a 7.886.000 personas, lo que representó el 33.4% del total de los ocupados en el país. Y el sector también es un motor de inclusión laboral. El comercio emplea el 43% de los jóvenes en edad de trabajar en Colombia y es el que más proporciona trabajo a las mujeres, con un 32.1% del total. Ese sector no solo es crucial por su participación en la riqueza del país, sino que además es un termómetro de la salud económica. Si al comercio le va bien, a la economía le va bien. El empresariado constituye una verdadera columna vertebral de nuestra economía y de nuestra democracia. Desde las fábricas artesanales hasta las empresas de producción, distribución y venta de bienes y servicios en todos los municipios de Colombia, porque en todos y cada uno de ellos, desde un almacén de miscelánea, una tienda o cualquier establecimiento de comercio, se genera una actividad económica productiva muy importante, donde los comerciantes sostienen la actividad económica de este país, generan empleo digno y aportan buena parte de los tributos, tanto territoriales, comenzando por el impuesto de industria y comercio, como los impuestos departamentales y qué no decir de los impuestos nacionales, que financian siempre las políticas públicas. Sin el tributo, sin la participación y la contribución que los comerciantes hacen con su esfuerzo a la cohesión social, no tendríamos las oportunidades para millones de familias y no tendríamos, como las que tenemos hoy, alternativas de progreso en todas las regiones donde el Estado enfrenta enormes desafíos para garantizar seguridad, salud y educación. Por eso, en un país con profundas desigualdades, los empresarios son motor de confianza y esperanza, incluso en contextos adversos como los que a veces tenemos que padecer. La innovación y la tecnología que nacen en centros de investigación o en las mismas organizaciones solo se convierten en progreso real cuando los empresarios, ustedes, solo se convierten en progreso real y precisamente logran transformar el conocimiento en productos y los productos en ingresos y con los ingresos en bienestar y empleo. Por eso afirmamos que el nivel de vida de una región está estrechamente ligado a la calidad de sus empresas y a su capacidad de integrarse a cadenas de valor y a generar bienes de mayor valor agregado. Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, decía que cuando dos naciones entran en contacto entre sí, o luchan o comercian. Si luchan,
ambas pierden, pero si comercian, ambas ganan. La paz es el efecto natural del comercio. Dos naciones que comercian entre sí se vuelven recíprocamente dependientes y su unión se funda en sus necesidades mutuas. Y agregaba, el comercio ha difundido en todas partes el conocimiento de las costumbres de todas las naciones. Esas se comparan unas con otras y de esa comparación surgen las mayores ventajas. Por eso, concluía, el comercio es un remedio para los prejuicios más destructivos y donde quiera que hay comercio, allí encontramos modelos y modales agradables para el bienestar y el desarrollo. Alex de Tocqueville, el autor de La democracia en América, señalaba que el comercio es el enemigo natural de todas las pasiones violentas. El comercio ama la moderación, se deleita en el compromiso. El comercio hace a los hombres independientes unos de otros y les da una alta idea de su importancia personal. Los lleva a querer administrar sus propios asuntos. Por lo tanto, los inclina hacia la libertad y los desinclina hacia la revolución, porque aman principalmente la libertad, el orden y el Estado de Derecho. Si reconocemos entonces que el empresario es motor de desarrollo, contención de la violencia y aliado para contribuir a materializar los compromisos planteados en la Constitución, también debemos reconocer que ese esfuerzo individual requiere de una voz colectiva que lo represente y lo defienda. Y por eso, en este momento, la actividad de FENALCO como organización para aglutinar esos esfuerzos de todos los comerciantes constituye, sin lugar a dudas, un reconocimiento importante de sus 80 años. La Corte Constitucional, como garante de la supremacía y guarda de la Constitución, ha definido con claridad los principios que deben orientar la actividad económica y la intervención del Estado. Como decía hace unos minutos, nuestra Constitución establece un modelo de economía social de mercado que reconoce la iniciativa privada como motor de la economía y la empresa como base del desarrollo, pero impone al Estado deberes sustantivos, corregir fallas estructurales del mercado, asegurar condiciones de equidad, promover el interés general y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Y esa es una concepción no ideológica, sino justamente una concepción constitucional. Las autoridades están, como siempre lo hemos dicho, bajo ese contexto para contribuir a materializar el orden y no generar el desorden, para promover el interés general y garantizar el goce efectivo de los derechos y no para impedir justamente el goce efectivo de los mismos. Y ese modelo se erige entonces sobre dos pilares. En primer lugar, la garantía y efectividad de los derechos humanos, entre ellos los económicos y sociales, dentro de los límites del bien común, y la atribución de competencias a las autoridades públicas para garantizar la efectividad de los derechos, para regular la actividad económica o a los sujetos que se dediquen a ella, para inspeccionar, vigilar y controlar conforme a las reglas jurídicas que establece la Constitución y la ley, para dirigir e intervenir la economía por mandato de la ley y bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y finalidad constitucional y no bajo ningún otro criterio autoritario o que genere abuso o desvío de poder. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que ni un Estado mínimo puede ocurrir para que renuncie a intervenir donde es necesario, ni un Estado absoluto que limite de forma injustificada la autonomía privada. Y así lo ha reiterado en varias de sus sentencias, en donde ha promulgado, ha garantizado y ha permitido que el orden constitucional debe funcionar en función de garantizar los fines del Estado para que ese orden constitucional y especialmente el orden económico sea compatible con la dignidad humana, la equidad social y la sostenibilidad tanto económica como ambiental. Y en ese sentido, la figura del comerciante cobra vital importancia
y el papel del Estado, lejos de convertirse en un interventor que en todo limite su libertad, debe consolidarse como un actor que proteja sus intereses legítimos y limite su actividad solo con el único objetivo de salvaguardar el bien común. El comercio es sin duda un pilar fundamental para la garantía y la efectividad de la Constitución económica, para hacer realidad el modelo pensado por el constituyente. Y por eso es crucial para la protección de otros derechos fundamentales. Por un lado, los derechos de los individuos, quienes acuden al comercio nacional en calidad de consumidores y confían todos los días en la calidad y seguridad de los productos y servicios. Y por otro lado, la capacidad del Estado de contar con recursos para poner en marcha políticas públicas que les permitan satisfacer las necesidades de la población y el interés general a través del cumplimiento honesto de sus obligaciones fiscales. La observancia de la regulación de la ley, el acatamiento de los mandatos constitucionales y el respeto por los derechos fundamentales es la contribución más importante que el Estado de Derecho espera de quienes con su trabajo, como ustedes, aportan en gran medida al desarrollo del país. Y del mismo modo, nosotros, los jueces y especialmente la justicia constitucional, tenemos y mantenemos el compromiso para garantizar el ejercicio de las libertades, entre ellas la libertad de empresa y el respeto por las libertades económicas, sin perder de vista la necesaria protección de los derechos fundamentales. Frente a la confianza institucional, lo que tenemos que decir por último es que es cierto que el mundo, como ustedes lo pueden advertir y lo han dicho en estos días, atraviesa diferentes retos y dificultades que nos invitan a todos a repensar las formas como abordamos la labor de jueces. Todos los jueces de la República somos jueces constitucionales y, por lo tanto, todos nosotros tenemos el deber de defender el orden constitucional y el Estado social y democrático de derecho. Y por eso reitero en este escenario hoy, con todo respeto, que más que nunca, como jueces, tenemos a nuestro cargo recordar la importancia que tiene la labor de los tribunales constitucionales en el mundo, cuáles son sus mayores aportes para la protección y mantenimiento de la democracia y cuáles son los atributos esenciales que debemos robustecer para garantizar la prevalencia del orden constitucional, el Estado de Derecho y la democracia, y con ellos garantizar la estabilidad jurídica que conduzcan a la estabilidad social, a la estabilidad económica y a la estabilidad democrática. Debemos recordar, como lo señalan ya varios expertos y lo hemos dicho en distintos escenarios, que hoy las democracias no mueren de golpe, sino que se erosionan gradualmente cuando aceptan atajos políticos como regla o admiten situaciones de hecho que erosionan el orden jurídico, como el populismo autoritario que busca concentrar el poder, la polarización extrema que rompe el tejido social, la aceptación de la presencia y hasta de la colaboración de estructuras criminales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de seres humanos, la extorsión y otras formas delincuenciales que pretenden imponerse sobre la ley y la sociedad, la corrupción política y la corrupción pública, la toma de las instituciones por parte de los autócratas que utilizan la democracia para llegar al poder y luego la destruyen por dentro para generar caos y luego imponer su dictadura. El ataque, el debilitamiento o la captura o la cooptación de los tribunales de justicia, entre ellos los tribunales constitucionales o los tribunales contencioso-administrativos, que tienen a su cargo el ejercicio del control judicial sobre la actividad pública, la toma y operación de los servicios de inteligencia y contrainteligencia estratégica, judicial, policial y militar, la polarización de las fuerzas militares, inclusive su paralización, y las de la policía mediante el relevo de las cúpulas oficiales y la entrega de dádivas para someterlas, neutralizarlas o someterlas, y la creación en su lugar o como complemento de milicias o cuerpos paramilitares o parapoliciales al servicio del régimen
para la intimidación, la represión y, en general, la violación de los derechos humanos. El uso arbitrario o con desviación de poder de los órganos que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control para ejercer presión sobre los particulares, especialmente los que realizan actividades económicas o la prestación de los servicios públicos, o la intimidación y censura a la prensa, o el soborno y el manejo de las pautas oficiales para someterlas al chantaje, la toma de los medios de comunicación y el ejercicio abusivo de las redes sociales a través de bodegas que difunden discursos de odio, discriminación y repudio hacia la oposición o a otros sectores de la sociedad e inclusive contra los jueces. La generación del caos en la prestación de los servicios públicos o en la provisión de bienes y servicios, a todo lo cual se suma lamentablemente la ausencia de educación y cultura ciudadana, de la educación para la democracia y la falta de efectividad en veces de controles públicos, sean ellos de carácter fiscal, de ministerio público, político, social y ciudadano. Debemos enfrentar con todo ese contexto y evitar un retroceso institucional que nos conduzca a un oscurantismo constitucional. Claro que ya sabemos que cuando ello ocurre, ahí están ustedes, los empresarios, los comerciantes, los agricultores y todos los demás ciudadanos para garantizar el restablecimiento del orden, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, y así lo registra justamente esos antecedentes importantes para restablecer el orden público y con él el orden constitucional. Ante esos peligros, nuestras constituciones establecen principios innegociables, la distinción funcional de los órganos que integran el poder público, lo que es lo mismo, la distribución adecuada de las funciones públicas para garantizar el equilibrio de las mismas, la separación de funciones públicas, el control sobre el ejercicio de las mismas, el pluralismo político, la libertad de expresión y de prensa, el respeto a las minorías y la alternancia en el poder, entre otros. Y aquí, la sociedad debe recordar entonces la importancia sobre el principio de la independencia judicial. Como dicen nuestros presidentes de las demás corporaciones, la independencia judicial consagrada en la mayoría de los países civilizados no es un privilegio personal de los magistrados ni de los jueces, sino una condición indispensable para la vigencia de un orden constitucional. En una democracia constitucional, donde el poder está delimitado por los derechos fundamentales de todos, se requiere de un poder judicial libre de ataduras, capaz de hacer prevalecer la Constitución y garantizar el imperio de la ley y con él del Estado de Derecho. Sin esa independencia, la justicia sería rehén de mayorías circunstanciales o de las pasiones del momento y los tribunales y jueces dejarían de ser los baluartes de la libertad. Colombia es un resiliente, es una sociedad importante que en todo caso se supera ante las adversidades, con esperanza, en concordia y en paz. Y frente a un país pujante que se sobrepone a los momentos de crisis y lo supera, con el apoyo de sus comerciantes y de sus demás empresarios, seguramente lo lograremos como lo tenemos que lograr en el próximo futuro. Y ello lo hacemos, como lo demuestra la historia constitucional y democrática, precisamente para mantener y consolidar nuestra democracia constitucional mediante la corresponsabilidad entre las instituciones del Estado, el sector empresarial y la ciudadanía. No se trata de una relación de vigilancia mutua o de antagonismo, sino de una alianza estratégica cimentada en la confianza que permite cumplir los fines del Estado social y democrático de derecho. Nuestra historia demuestra que donde existen instituciones sólidas, independientes y confiables, florece también un comercio vigoroso, generador de empleo, innovación y bienestar colectivo. No hay oposición entre un Estado robusto y un empresariado dinámico. Por el contrario, se potencian mutuamente. La estabilidad de las reglas de juego, la independencia de la justicia y la seguridad jurídica son entonces el suelo fértil sobre el cual prospera la iniciativa privada y se fortalece el mercado.
Allí donde existe un comercio y un empresariado fuerte, hay menos desempleo, más inversión pública en infraestructura y mejores condiciones para programas sociales en salud, educación y conservación ambiental. Y en esa tarea el Estado no puede caminar solo. Por esas razones, Colombia hoy más que nunca necesita consolidar una visión de largo plazo que reconozca al empresariado como un socio estratégico para el desarrollo. Eso no implica expandir de manera indiscriminada el tamaño del Estado, sino asegurar un marco institucional sólido que permita a las empresas cumplir su función social. Y ello exige garantizar seguridad, reglas claras, estabilidad jurídica y acceso al conocimiento e innovación, de modo que la actividad empresarial contribuya efectivamente al bienestar colectivo. Por ello, el Estado y el sector privado deben comprenderse como aliados en una tarea común: consolidar un país donde el desarrollo económico y la inclusión social avancen de la mano. Como decía John F. Kennedy, para que una ciudad o un pueblo sea verdaderamente libre, deben tener el derecho seguro, sin presión económica, política o policial, de tomar su propia decisión de vivir. Hay que rodear y proteger al sector privado. Winston Churchill señalaba que algunos ven a la empresa privada como un tigre depredador al que hay que disparar. Otros la ven como una vaca a la que se puede ordeñar. Muy pocos la ven como un caballo sano que tira de un carro robusto. Y a eso le tenemos que apuntar. La ley y la Constitución, lejos de ser un obstáculo, legitiman y estructuran la libertad económica dentro de un marco de garantías colectivas. Insertar la iniciativa privada en el pacto constitucional no es limitarla, sino robustecerla y protegerla en su ejercicio legítimo. Y ese pacto no puede ser unilateral. Exige respeto mutuo, cumplimiento recíproco y visión del país. La prueba de nuestro progreso no está en si añadimos más a la abundancia de los que tienen mucho, está en si proporcionamos lo suficiente a los que tienen demasiado poco, decía Franklin Delano Roosevelt. Hoy, al conmemorar los 80 años del nacimiento gremial de FENALCO, nacido también en tiempos de incertidumbre y adversidades en su época a nivel nacional e internacional, se impone un recordatorio. Es precisamente en medio de la adversidad cuando más firme debe mantenerse nuestro compromiso con la legalidad, la democracia, la justicia y el Estado de Derecho. Ya ha sido demostrado que solo mediante la actuación constitucionalmente orientada, entre todos podemos hacer frente a la arbitrariedad, preservar nuestras libertades y proyectar un futuro digno para todos. Por eso, los ciudadanos, entre los cuales están ustedes, lejos de ser espectadores en el marco de un régimen constitucional, son directos partícipes y protagonistas de la defensa y protección del orden constitucional. La defensa del comercio formal, como lo ha hecho FENALCO durante 8 décadas, es también la defensa del Estado social y democrático de derecho, de la seguridad jurídica y de la dignidad humana. Que esta conmemoración no sea solo una efeméride institucional, sino la oportunidad para renovar el pacto democrático que nos une como nación, con esperanza, con concordia, con futuro, porque el futuro es de todos y todos tenemos la responsabilidad de entregarle a las nuevas generaciones el país que recibimos, que debemos mantener y consolidar. Y entre ustedes y nosotros, las instituciones, debemos ante todo conservar, mantener y hacer legítimo el derecho a mantener esa esperanza, concordia, paz y tranquilidad. Muchas gracias.
continuación, quiero darle la bienvenida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Octavio Tejero Duque. Presidente, bienvenido. Señor presidente Jaime Alberto Cabal, a todas y a todos, muy buenos días. Señor alcalde de la ciudad de Medellín, colegas, presidentes de las otras Cortes del Consejo de Estado y de la Constitucional, señor registrador nacional del Estado Civil, en fin, a todas y a todos, invitados especiales. Hay una leyenda que he tenido la oportunidad de compartir en otras ocasiones, pero que no resisto la tentación de contársela a ustedes. Esa leyenda tiene que ver, algunos se la adjudican a Federico el Grande de Prusia, otros se la adjudican a otros, pero lo importante no está en quién, sino en qué. Cuenta la leyenda que el rey tenía un palacio de verano alejado de la capital y que pues se iba a su palacio a disfrutar de las vacaciones, y junto al palacio el vecino tenía un molino, y el molino en las tardes, cuando el viento arreciaba, sonaba, producía unos ruidos que no le dejaban al rey descansar tranquilo como él quería. Y entonces, molesto el rey por eso, llamó a su vecino el molinero y le ofreció venta, compra. Y el molinero le dijo, no, no le voy a vender. Entonces el rey lo amenazó, tomaré mis facultades y haré lo que sea necesario para que ese ruido deje de existir. Y el rey actuó, hizo lo que quería hacer, pero el molinero, al final de cuentas, presentó sus quejas judiciales y después de las instancias normales ante los jueces, el molinero terminó ganando. La sentencia final condenó al rey no solo a restituir el bien, sino a indemnizar los daños causados. Ese rey, muy molesto, lo llamó, le dijo, ¿cómo lo hizo? Y el molinero, con una sonrisa leve, le dijo, Su Majestad, hay jueces en Berlín. La democracia en todos los países donde hay democracia, que entre otras cosas no son tantos, en este momento cerca de 5.500 millones de habitantes de la Tierra viven fuera de la democracia, viven en las autocracias. Y cerca de 3.000 o 3.500 millones de habitantes de la Tierra viven en la democracia. Pero la tendencia, al parecer desde hace unos 15 o 20 años, la tendencia en el mundo amenaza seriamente a las democracias del mundo. Las amenaza fuertemente y las amenaza a través de varias vías. Hay varios caminos de amenaza a la democracia. ¿Y qué significa democracia? ¿A qué nos referimos? Empecemos por un elemento de la democracia y luego hablaremos de dos o tres más. Pero uno de los elementos esenciales de la democracia es la libertad. Y con ella la igualdad, la libertad y la igualdad. Pero cuando hablamos de libertad, también se habla, y es elemento esencial de la democracia, y es elemento esencial nuestro, hablar de la libertad de empresa, de la libertad para el ejercicio de la iniciativa privada, de la libertad para que ustedes hagan lo que hacen en bien del país. Ese, pues, es un elemento fundante de la democracia, la libertad, la posibilidad de actuar cada uno, de señalar su propio camino, siempre dentro de los linderos del respeto al derecho ajeno. Y la libertad
de empresas, la iniciativa privada, la capacidad de incidir económicamente en el Estado y en los demás, y la capacidad de traer riqueza, de generar empleo, de generar bienestar, de generar concordia, paz y tranquilidad. Eso es parte esencial de la democracia. Pero otra parte esencial de la democracia es la independencia de los jueces. Sin jueces independientes, el rey prusiano aquel hubiera podido imponer su capricho sobre el interés, el patrimonio y el derecho del molinero. La independencia de los jueces es elemento esencial. Esa opción de que los jueces puedan decidir únicamente con apego en la ley, en la Constitución, en el ordenamiento jurídico y sin miras en ninguna otra injerencia extraña, en ninguna otra posibilidad de imposición de criterios, eso es una garantía para todos los ciudadanos de una sociedad, para todas y para todos. Ya lo dijo nuestro presidente de la Corte Constitucional y lo hemos venido sosteniendo con insistencia. La independencia de los jueces no es un privilegio que ellos tienen, es una garantía de la sociedad, es una garantía de los ciudadanos y es una garantía de la democracia. Mientras haya jueces independientes, la democracia pervive y las libertades pueden sobrevivir con tranquilidad y ejercerse pacífica y tranquilamente. De modo que los jueces, y así en un esquema de independencia, son los grandes protectores de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de los empresarios, de los derechos de los comerciantes, de los derechos de los empleados, de los derechos de todos los ciudadanos, de todos. Esos jueces que son protectores de los derechos de todas y de todos, también requieren protección, requieren abrigo, requieren apoyo, requieren que los arropen, que les demuestren confianza y esperanza. Ellos son confianza y esperanza para una sociedad democrática, pero exigen, como es normal, como es natural, que haya confianza en ellos y más que confianza, que haya respaldo, apoyo, abrigo, arrope. Es fundamental que la sociedad se exprese en ese sentido porque ellos son los garantes de la sociedad. Otro de los elementos esenciales de la democracia es la alternancia en el ejercicio del poder. La democracia no se puede concebir si una persona o un grupo de personas mantienen siempre el poder. El poder debe alternarse y para alternarse existen las elecciones. Y las elecciones, y esto es esencial para la democracia, las elecciones deben producirse rutinariamente, periódicamente y dentro de unos calendarios que legalmente están señalados en un esquema democrático. Cualquier atentado a esa alternancia en el poder, cualquier atentado a esos diseños temporarios del ejercicio de las elecciones es un ataque frontal a la democracia. No. En un país democrático no podemos permitir ni que no haya elecciones, ni que las elecciones cambien de tiempo. Tienen un tiempo para ello y en ese tiempo deben practicarse. Otro elemento esencial de la democracia es la posibilidad de expresar opiniones distintas, la posibilidad del pluripartidismo, la posibilidad de la oposición, la posibilidad de otra idea, de otras concepciones, de otras posturas, de otras miradas. Eso hace parte esencial de la democracia. Todos tenemos derecho a opinar distinto. A lo que no tenemos derecho es a arrasar con nuestra opinión la opinión ajena, a ocultar, a callar, a agredir a quien opina de manera distinta, a quien ejerce su derecho de un criterio distinto o diverso del que nosotros tenemos. La democracia tiene canales de expresión de las ideas y de canales de expresión de las opiniones. Y hay unos canales que se deben respetar y que están constitucionalmente señalados.
Si alguien pretende, lo cual es democrático y es aceptado, pretende reformas a los estatutos jurídicos que nos guían, si alguien lo pretende, está en su derecho, pero está en el deber de seguir los cauces señalados por la Constitución y por la ley. Está obligado a cumplir las formas, a cumplir los retos que señala la Constitución y la ley. Está obligado a cumplir un diseño especial para que en un procedimiento especial se puedan hacer las reformas que estimen necesarias y pertinentes. Pero lo que no puede ni una persona ni un grupo de personas es imponer por sí y ante sí sus criterios en un escenario democrático. Una de las fortalezas de nuestro país es justamente la Constitución del 91. La Constitución nuestra, la de 1991, fue el resultado de un pacto nacional, fue el resultado de un acuerdo que hicimos todos los ciudadanos. Recuerden cómo inclusive la presidencia de la Asamblea Constituyente de entonces fue tripartita, es decir, había múltiples ideas allá sentadas discutiendo. Esa Constitución fue el producto de un pacto que hicimos todos los colombianos. Luego, reformar esa Constitución, cambiar el ordenamiento, generar posturas distintas, debería requerir también de un pacto nacional, un acuerdo que nos concierte a todos, un acuerdo en el que todos participemos indistintamente. Así pues, la democracia, que tiene muchos otros valores, no solo los que hemos dicho aquí, tiene el valor de la separación de poderes, que es fundamental, tiene otros valores inmensísimos como el de pacta sunt servanda, esto es, los pactos se deben cumplir, y aquí hablaríamos de la Constitución nuestra, hay que cumplir esa Constitución, nosotros todos nos comprometimos, pacta sunt servanda, decían los romanos, pues a cumplir la Constitución, a cumplir lo que nosotros mismos acordamos. Pero la democracia implica todos esos valores e implica libertad, dignidad humana, paz, convivencia pacífica, implica una serie de valores que deben ser hoy, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, que la democracia está amenazada, deben ser hoy reforzados. Todos los valores de la democracia deben ser hoy reforzados, enfatizados, enseñados a las nuevas generaciones, inculcados a nuestros niños, a nuestras niñas, enseñados a todos para que participemos todos de esos valores y para que los conozcamos y sepamos las ventajas de vivir en una democracia. Esa enseñanza que requerimos, ese énfasis, debemos ponerlo todos. Toda la sociedad nuestra debe dedicarse al énfasis de los valores democráticos, al énfasis de la enseñanza de esos valores, al énfasis de su mantenimiento, al énfasis de su proyección hacia el futuro. ¿Qué les vamos a dejar a las generaciones que nos suceden? Vamos a dejarles un conjunto cultural de valores democráticos en el cual esas generaciones puedan convivir en paz, tranquila y pacíficamente. De modo que esa democracia y esos valores exigen de nosotros hoy varios comportamientos. Y entre ellos, y esto creo que es determinante, hay un factor esencial como amenaza a las democracias del mundo. El cambio tecnológico nos ha amenazado a todos y a todas en el mundo entero. Las redes sociales que nos traen verdades que no son verdades, y las redes sociales que al mismo tiempo que nos mienten, nos generan exaltación de las pasiones, son el camino directo al populismo. Y por esa vía del populismo, el camino directo a las autocracias y a la pérdida de la democracia. Luego es necesario que todas y todos nos eduquemos, nos formemos y eduquemos a los demás en el manejo de las redes sociales, en el manejo de la tecnología, para evitar que las posverdades, que las mentiras, que las falsedades que allí tienen abrigo, nos lleguen a impactar de verdad. Y además para evitar que esas mentiras
nos exalten los ánimos y las pasiones y nos lleven a conflictos que no necesitamos y que son distantes de la paz y de la tranquilidad que todos queremos. De modo, por último, que es necesario tener confianza en las instituciones del país. Es necesario tener confianza en todas las instituciones democráticas que están rigiendo en Colombia, que nos están ayudando a salir adelante de las crisis, que, insisto, no son crisis exclusivas del país, sino del mundo y de las democracias del mundo. Hay que tener toda la confianza posible en esas instituciones y especialmente en las instituciones judiciales. Hubo una época en que los jueces estaban para decidir los conflictos intersubjetivos, los conflictos entre un ciudadano y otro. Hoy día, las instituciones judiciales mantienen esa función, pero han adquirido un carácter y una dimensión también importantísima y más fuerte, que es la de lograr la estabilidad de la democracia, lograr el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, influir de manera masiva y colectiva sobre toda la sociedad para encaminarla por la ruta de la paz y de la tranquilidad que todos necesitamos. Y ese sistema judicial lo tenemos en Colombia. Tenemos un sistema fuerte, sólido, comprometido y dedicado a mantener la paz, la dignidad, la libertad, la tranquilidad y todos los derechos de los ciudadanos. Por tanto, podemos afirmar hoy, como lo afirmó el Molinero, hay jueces en Colombia. Gracias. Miren, vamos a cerrar estas conversaciones, estas presentaciones de las cabezas de la justicia con el doctor Luis Alberto Álvarez, el presidente del Consejo de Estado. Bienvenido, doctor Álvarez. Saludo a la Junta Directiva de FENALCO Nacional, a su presidente, a Jaime Alberto Cabal, a los líderes empresariales y representantes gremiales, a los distinguidos presidentes de las Cortes de Justicia de nuestro país que nos acompañan, al señor Registrador Nacional del Estado Civil, participantes de este segmento de análisis y reflexión sobre la importancia de las instituciones en nuestra democracia. Saludo a toda la sociedad civil que se congrega alrededor de este Congreso Nacional y al señor alcalde de la ciudad de Medellín. Permítame también expresar mi complacencia de concurrir a esta bella ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, testimonio de una Colombia resiliente, de una Colombia que supo superar las adversidades y construir un futuro promisorio hasta convertirse en una importante metrópoli conocida por su desarrollo económico, su pujanza, su espíritu emprendedor y su vibrante cultura. Saludo a todos los invitados a este Congreso Nacional de FENALCO que se congrega alrededor para reflexionar sobre el presente y el futuro del país y abrir caminos de esperanza para una patria flagelada por el fenómeno de la violencia, la polarización política, la crisis económica y los desequilibrios sociales. Concurro a este evento muy complacido y en mi condición de presidente del Consejo de Estado para compartir una visión de país desde el Poder Judicial, desde nuestro papel como jueces, donde se aseguran los derechos, se honra la virtud y se construye nacionalidad. Los jueces estamos llamados a hablar siempre a través
de nuestras providencias judiciales y no a debatir problemas nacionales. Sin embargo, no podemos desconocer que la judicatura en tiempos de hoy no puede estar a espaldas de las dinámicas sociales, de la realidad cultural de este país. Los jueces somos agentes de transformación social y nuestros fallos impactan la vida social, económica, política y cultural de la nación. En medio de este clima de incertidumbre y de desafíos, la justicia contenciosa administrativa que represento ha venido cumpliendo un papel fundamental: ser el muro de contención frente a los excesos de poder, mantener el Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones democráticas es un presupuesto necesario para que una sociedad avance y se desarrolle en el ámbito de la civilidad. Somos la jurisdicción contenciosa administrativa, los guardianes de la ley, pero también los guardianes de la esperanza. Somos los llamados a hacer realidad lo que la ley promete en abstracto a sus ciudadanos. Los derechos y las garantías y las libertades de los colombianos son el objeto de nuestra misión y su protección nuestro deber indeclinable. Somos una jurisdicción tributaria de los mayores deberes y de la confianza pública, una institución bicentenaria que nació en los albores de la República, que ha sobrevivido a las guerras de independencia, a la disolución de la Gran Colombia, a la violencia política de la primera mitad del siglo XX, al holocausto del Palacio de Justicia, que este año cumple 40 años de haber sido devastada por la irracionalidad y por el desprecio por la justicia, cuando un presidente de la Corte Suprema clamaba por su vida. Fue asolada totalmente el Palacio de Justicia y sus magistrados y todos los allí presentes siendo aniquilados. En 1817 el Libertador crea un Consejo Provisional de Estado mediante el decreto del 30 de octubre de ese año en el cuartel general de Angostura, para que las providencias, las leyes, las resoluciones que en ese momento se expedían en el marco de una gesta libertaria tuvieran una asamblea representativa de las más altas calidades para que asistiera al Ejecutivo. Desde esa época, esta institución se ha mantenido, se mantuvo en la Constitución de 1821, en la Constitución de 1830, en la Constitución de 1832 desapareció en el régimen federal y cuando se expide la Constitución de 1886 y se reunifica la nación, nuevamente nace el Consejo de Estado con una función fundamental adicional, la de ser el juez de la administración, razón por la cual tenemos desde 1886 en nuestro constitucionalismo colombiano un Consejo de Estado que es el máximo tribunal de la justicia contenciosa y el primer consejero del poder público. Hoy, esta jurisdicción viene cumpliendo un papel fundamental en la defensa de los derechos y las libertades ciudadanas, en defensa del Estado de Derecho y la división de poderes, en defensa de la institucionalidad de este país. En los tiempos de hoy, a las altas cortes del país se nos ha exigido cumplir un rol que va más allá de la simple aplicación de la ley a los casos particulares y concretos, que trasciende la técnica judicial,
nos ha correspondido levantar la voz sin estridencias, pero con firmeza, para recordar que la nación tiene en los jueces un baluarte fundamental para mantener la vigencia de las instituciones del Estado de Derecho. Tuvimos que defender la autonomía e independencia de la rama judicial para señalar frente a una cultura que se instala, que a veces confunde el disenso con la traición, el control con la obstrucción y la crítica con el odio. Los jueces contenciosos hemos entendido que cada decisión judicial debe encarnar el alma de un país diverso, que el derecho cobra pleno sentido cuando se concibe como un diálogo constante entre la norma, la realidad social y la conciencia ética, y que la mayor legitimidad de la justicia reside en el servicio que presta a la protección de los derechos y las libertades ciudadanas. Hoy la justicia ha sido vilipendiada, ha sido hostigada, ha sido asediada por quienes tienen el deber de rodearla y protegerla. Cuando se ha emitido una decisión que consulta el interés general, hemos sido señalados como traidores de la patria, fascistas y enemigos de la democracia. Señores, defender la Constitución y la ley no es un delito, es un imperativo de nuestro tiempo. La fortaleza de la democracia radica en la solidez de las instituciones. En el ámbito internacional, la importancia de las instituciones ha sido reconocida como un componente esencial para el desarrollo sostenible. El fortalecimiento de las instituciones en términos de eficiencia, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas es indispensable para alcanzar ese anhelo de una sociedad civilizada, en paz y con progreso social. En tal sentido, resulta fundamental no subestimar la importancia de las instituciones para el futuro del país, pues son las que garantizan la continuidad de las democracias mediante el cumplimiento efectivo de sus funciones. En tiempos de incertidumbre y polarización, el fortalecimiento institucional es la vía más segura para construir un país más justo, más equitativo y próspero. Pero también debo señalar que los jueces cumplimos un papel fundamental en la consolidación de la democracia y en la vigencia de las instituciones cuando atendemos la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un principio fundamental para el desarrollo de cualquier actividad económica, y esta, que es la fuerza productiva que hoy está representada en este Congreso Nacional, es un ejemplo de persistencia en un país que quiere salir adelante y forjar un futuro para esta y las próximas generaciones. La seguridad jurídica es una suma de certeza, de legalidad, de jerarquía, de publicidad normativa, de aplicar un principio cardinal del derecho, y es la no retroactividad en la aplicación de las normas punitivas, de aplicar el principio de favorabilidad en el ámbito sancionatorio, de la interdicción a la arbitrariedad cuando los órganos encargados de regular la actividad económica, inspeccionar su ejercicio, se excede en el ejercicio de las atribuciones correspondientes. Seguridad jurídica también supone predictibilidad de las decisiones, que no se cambien las reglas de juego de forma intempestiva, que haya una clara política estructural y estratégica para los inversionistas, que se garantice también la independencia de los órganos reguladores. Todo ello es seguridad jurídica. Apreciados dirigentes, comerciantes, promotores del desarrollo de este país, un país cuya economía crece al
0,7% del Producto Interno Bruto, como ocurrió el año pasado, y el anterior al 0,7% necesita de la empresa privada para crecer más. Necesita de alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado. Un país que no ha logrado bajar el desempleo a un dígito requiere de la fuerza de los líderes empresariales para promover riqueza y estimular el desarrollo. Un país con un déficit fiscal de proporciones inmensas necesita de líderes responsables que no comprometan con endeudamiento externo a la nación. Un país con tanta riqueza natural, rico en biodiversidad, puede abrir una ventana hacia el futuro si entre todos reconstruimos este tejido social. Nosotros, los jueces de la República y los que estamos regentando una representación, tenemos la mayor responsabilidad con esta generación. Y mientras esta democracia siga vital, mientras este país siga soñando en una sociedad más justa y más próspera, los jueces seguiremos siendo el muro de contención y el faro en medio de la oscuridad para una sociedad económicamente viable, políticamente estable y socialmente culta. Agradezco esta invitación y le deseo muchos éxitos en las jornadas que continúan. Muchísimas gracias. Y es un gusto saludar ahora al doctor Hernán Penagos Giraldo, es el registrador nacional del Estado Civil. Bienvenido. Muy buen día para todas las personas que hoy nos acompañan. Un saludo fraternal a todo el gremio de FENALCO, a su presidente, doctor Jaime Alberto Cabal, a la Junta Directiva. Cordial saludo a los señores presidentes de las Cortes que hoy nos acompañan, Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, el señor alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez, a los demás invitados y antes que nada, pues felicitar sin duda estos 80 años de un gremio tan importante para el país, de un gremio que ha contribuido tanto para el pasado y para el futuro de Colombia, que sin duda será el mejor. Hoy quiero, en poco tiempo, porque sé que la agenda está un poco retrasada, hablarles de integridad electoral. Quiero ser muy didáctico, porque no tengo duda que se hace muy importante que la ciudadanía entienda muy bien el proceso electoral y la manera como se gestiona, pero también las acciones que la registraduría está llevando a cabo para garantizar precisamente eso, integridad electoral. Y lo primero que quiero destacar, inclusive aprovechando la presencia del presidente de la Corte Constitucional, es el hecho de que se hace necesario recordar cuál es la característica de la registraduría. La Registraduría Nacional es un órgano autónomo e independiente, que no tiene superior funcional. Y esa autonomía, esa independencia es precisamente lo que le permite, si se quiere, ser el fiel de la balanza. Lo que permite, si se quiere, que se entienda el papel que juega dentro del proceso democrático en Colombia. La Corte Constitucional en múltiples oportunidades lo ha dicho. La registraduría es una entidad autónoma e independiente que no puede estar sometida a injerencias gubernamentales. No hay democracia sin función electoral, ni hay función electoral sin un órgano electoral adecuado. Y un órgano electoral adecuado es precisamente ese, aquel que tiene la capacidad de autogobernarse y que, como lo ha dicho, no solamente la Corte, sino la Comisión de Venecia, la OEA, Naciones Unidas, un órgano que actúa conforme a sus competencias y que está libre de cualquier injerencia. Y yo lo recuerdo porque se hace necesario que todas las autoridades en Colombia entiendan el rol de esta entidad, de manera que se sepa claramente que nuestro ejercicio viene
mediado por garantías constitucionales, artículo 264 y siguientes, y por una jurisprudencia prolija, que desde el 91 claramente define el rol que tenemos. Y sé que lo que ustedes están viendo en la pantalla lo conocen, pero a veces se pierde de vista, y tiene que ver con los actores del proceso electoral. A veces no se entiende muy bien cómo se gestiona y cuál es la cadena que lleva a la elección de un futuro gobernante. El proceso electoral en Colombia tiene unas características valiosísimas. La primera de ellas, que son múltiples los actores que intervienen en cada uno de los momentos que dan cuenta del resultado electoral. 700.000, muchos de ustedes lo han sido, jurados de votación. El gremio, FENALCO, los empresarios apoyan de manera determinante esta tarea que hace la registraduría a través de los jurados de votación. Más del 60% de los jurados de votación vienen del sector privado, de las listas que entregan los comerciantes y los empresarios de Colombia. Pero además de esos 700.000 jurados, hay lo que se conoce como comisión escrutadora, que son jueces de la República y registradores de instrumentos públicos, funcionarios de la rama judicial que declaran los resultados en cada municipio de Colombia. Los jurados de votación cumplen la labor más importante del proceso electoral, nada más y nada menos que cuentan los votos y diligencian de manera manual las actas electorales. Actas electorales que luego pasan a las comisiones escrutadoras, son revisadas por jueces y declaran los resultados en cada municipio de Colombia, desde los municipios de sexta categoría hasta municipios capitales de departamento. ¿Y por qué destaco esto? Porque es la manera para que la ciudadanía comprenda muy bien cómo se gestiona el proceso electoral en Colombia. Y porque si entendemos que son múltiples actores, créanme que se disuade cualquier duda respecto del proceso electoral en Colombia. La registraduría viene trabajando con mucha determinación para garantizar transparencia e integridad del proceso electoral, pero se requiere en especial comprensión de ese proceso. Esos actores que participan del proceso electoral son los que respaldan los datos, la información que divulga la registraduría después de las 4 de la tarde, cuando ustedes ven unos boletines que se presentan rápidamente con los resultados en cada una de las elecciones que gestionamos. Ninguna información que difunde la registraduría puede ser diferente a los datos que ya se tienen físicos por parte de los jurados y de las comisiones escrutadoras. Yo por eso hoy en Colombia defiendo mucho el voto manual, porque el voto manual da la oportunidad, la certeza de que cualquier información que se difunda respecto de unos resultados electorales están soportados en unos votos y en unas actas electorales que en Colombia se conocen como E14. Y ahí es donde de alguna manera hay una especie de supervisión paralela de diferentes actores en el proceso electoral. Hoy en Colombia tenemos algunas circunstancias que es muy importante aprovechar y mostrárselas a ustedes para que ayuden un poco a fortalecer la democracia. La participación en Colombia es precaria. Está por debajo de la media de Latinoamérica, me refiero a aquellos países donde el voto no es obligatorio, como por ejemplo México. Menos de la mitad, el 48%, del censo electoral, más de 41 millones de personas que son aptas para votar, eligieron el Congreso que hoy legisla para todos los colombianos. En la primera vuelta, el 45% de la ciudadanía, insisto, del censo electoral no participó, y en la segunda vuelta el 41%. Yo quiero aprovechar para pedirles que nos ayude mucho a promover la participación. Entre más participación haya, más legítimos son los gobernantes. Una de las maneras de fortalecer la democracia, bien lo decía el presidente de la Corte, una democracia que hoy está en retroceso en todo el mundo, que está perdiendo calidad, porque más del 18% de los colombianos dice que prefieren un régimen autoritario.
tenemos que fortalecer la democracia entre todos y una de las maneras es promoviendo la participación. La registraduría está haciendo diferentes acciones para promoverla. Tenemos hoy puntos de la registraduría en diferentes centros comerciales de las ciudades capitales. Vamos a abrir unas campañas móviles de inscripción de manera que la registraduría salga a las calles a invitar a la ciudadanía, a quienes no se han inscrito, cambiaron de domicilio electoral, puedan inscribirse para que voten, ojalá, cerca a su residencia y no haya excusas para votar. Pero aquí el sector privado y los medios de comunicación son determinantes si queremos lograr que la ciudadanía participe con mayor entusiasmo en los procesos electorales que se vienen, en especial los que tienen que ver con Congreso y Presidencia de la República. Hoy tenemos unas realidades que no tienen precedentes en Colombia. Les cuento algunas. Al día de hoy, porque ayer se escribió uno más, 73 personas están aspirando a la presidencia de la República a través del mecanismo de firmas. Aquí no tenemos contados aquellos que quieren aspirar por intermedio de los partidos políticos. 73. No hay precedente en la historia de Colombia un número tan alto de personas inscritas recogiendo firmas en todas las calles del país. Y tienen su derecho, me parece muy bien, ni más faltaba, es una gran oportunidad. Pero ¿eso sabe qué significa? Que la registraduría tiene que revisar cerca de 30 millones de firmas en el mes de diciembre. Es una exigencia descomunal. Hemos realizado, yo llevo año y medio, del año pasado a hoy, cerca de 20 elecciones atípicas, por cuenta de decisiones muy válidas de los tribunales y del Consejo de Estado. Hemos llevado a cabo elecciones en Bichada y en Putumayo. Esas 30 elecciones se han gestionado de manera impecable, los resultados sin ninguna dificultad. Y tenemos que llevar a cabo otras elecciones en Magdalena, para gobernación de Magdalena, gobernación de San Andrés, alcalde de Bucaramanga, alcalde de Girón, fue publicada el día de ayer. Es decir, tenemos una movilización democrática muy importante en Colombia. Mientras estamos preparando las elecciones de Congreso y de Presidencia, tenemos también que atender una serie de circunstancias atípicas que, insisto, son muy importantes, pero que también de alguna manera muestran la capacidad que tiene miles de funcionarios de la registraduría para poder trabajar de manera impecable en el proceso electoral. Y para la tranquilidad de la sociedad colombiana, estamos llevando a cabo diferentes acciones que garantizan la integridad del próximo año. Les relato algunas. Vamos a incorporar en las elecciones de Congreso y de Presidencia, de hecho ya lo estamos haciendo en las elecciones atípicas, la biometría facial, para identificar a las personas a través del rostro, de manera que quede superada cualquier duda en Colombia sobre suplantación o falsa identidad. La biometría permite cruzar el rostro de quien hace ejercicio del voto con el Archivo Nacional de Identificación y verificar que efectivamente está votando aquel que corresponde a quien porta la cédula de ciudadanía. Vamos a publicar todos los C14, es decir, las actas electorales. Esas actas electorales que les decía que diligencian los jurados de votación, que son 3, E14 de delegados, E14 de transmisión y E14 de claveros, que son el soporte de los resultados en cada mesa de votación, se van a publicar todas ellas. De manera que cuando ustedes estén viendo los resultados que les difunde la registraduría, simplemente los comparan con las actas electorales y deben ser idénticos. Pueden haber errores porque hay seres humanos detrás, pero nunca mala fe. El equipo de la registraduría viene trabajando con mucho juicio. Esa publicación será del orden de 760.000 actas. En el caso de Congreso de la República, Cámara y Senado, y 370.000 para Presidencia de la República. ¿Saben ustedes cuáles fueron las razones de las circunstancias ocurridas en el vecino país? La no publicación de las actas. Aquí las tendremos todas ellas para el acceso de cualquier ciudadano o ciudadano, pero también para que las organizaciones políticas y para que los medios de comunicación puedan verificar los resultados y estar tranquilos de los datos que está difundiendo la registraduría. Tendremos auditoría. Vamos a tener auditorías a todo el proceso electoral y a los sistemas informáticos. Acompañamiento de las misiones de observación internacional. Ayer nada más y nada menos estuvimos reunidos con la Unión Europea que nos van a acompañar, pero también la OEA, CAPEL, Carter, que fue el que
de alguna manera evidenció los resultados en Venezuela. Todas las organizaciones más importantes del mundo en observación internacional estarán acompañando el proceso electoral del año entrante. Estamos trabajando para la instalación en las próximas semanas de la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales con la Fiscalía y estamos trabajando con la Procuraduría en todo el proceso que tiene que ver con el plan Democracia y con el seguimiento y acompañamiento al proceso electoral. Pero debo destacar un par de temas que me parecen muy relevantes y quiero planteárselos. La desinformación y las noticias falsas están golpeando las democracias y están golpeando a los estados. Hoy, según el Foro Económico Mundial, la desinformación es uno de los mayores riesgos globales. Está generando erosión de las democracias, pero erosión de las instituciones. Y las noticias falsas cada vez terminan generando serias dificultades para los procesos democráticos. Hay que trabajar muy fuerte en una democracia más activa. Hay que trabajar muy fuerte en una democracia inclusiva. Los sistemas de información democrática se están perdiendo y no hay manera de divulgar, por lo menos como se quisiera, la información, por ejemplo, en este caso de los procesos electorales, para que la ciudadanía entienda muy bien temas como los que yo aquí les he relatado. La mejor manera de darle tranquilidad al proceso electoral es que la ciudadanía comprenda cómo es el proceso y entienda que se está trabajando con toda integridad para que no haya mayores dificultades. Son dos temas los que nos inquietan mucho. De un lado, la desinformación, porque vuelvo y le reitero, genera serias dificultades en las instituciones. Y de otro lado, lo he dicho de manera permanente, el orden público y la seguridad. Porque en Colombia, hay que decirlo desde ya, no solamente se trata de garantizar el derecho al voto y de que todas las mesas y puestos de votación estén abiertas el día de las elecciones. No solo se trata de garantizar el derecho al voto de la ciudadanía, se trata de garantizar el derecho al voto libre, que es diferente. Y en eso tenemos que trabajar con todo. Estamos haciendo reuniones permanentes con la fuerza pública, a quien hay que agradecer toda su disposición, con el alto mando militar para verificar lo que se conoce como el Plan Democracia, que no es esos lugares donde van a estar instalados los puestos y las mesas de votación, para verificar que el día de las elecciones habrá garantía del derecho al voto libre. Y tenemos que trabajar con detalle para ir preparando los lugares donde más dificultades tenemos, que no hay necesidad de relatarlos, cada uno de ustedes los conoce. Esa garantía del derecho al voto es un imperativo constitucional, como debe haber garantía de derecho a la deliberación democrática. No puede ser que quien tenga una opinión diferente sea cegado en su vida o sea atacado en su humanidad. Todas y todos tenemos que garantizar en Colombia la deliberación y el derecho al voto. Y en eso tenemos que trabajar con mucha determinación y se requiere a todo el Estado, en su conjunto, a toda la sociedad. La responsabilidad del proceso electoral no es exclusiva de la registraduría, es exclusiva de la registraduría en lo material, en la parte administrativa, pero el buen suceso del proceso electoral es responsabilidad de todas las entidades del Estado. Todas ellas tienen que allanarse para contribuir a que la ciudadanía tenga todas las garantías para ejercer su derecho al voto y vamos a trabajar con determinación para que eso se logre. En relación con el proceso electoral del año entrante, del próximo 2026, ya se ha dicho aquí también, es una orden constitucional. No puede haber duda alguna respecto de ese proceso. Las fechas están definidas en la Constitución, en la ley, es una obligación constitucional y no va a haber ninguna circunstancia, ni ordinaria ni excepcional, que pueda suspender o impedir la realización de ellas. El año entrante, como ha sido la tradición democrática de Colombia, se va a elegir un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la nación. Y todos tenemos que contribuir a ese proceso. Yo quiero finalmente relatarles una circunstancia que muchos lo conocen y lo digo siempre, porque quiero que quede en la retina de la sociedad colombiana. El próximo mes de octubre se cumplen 2 años de un hecho muy trágico en un municipio muy pequeño de 15.000 habitantes
en Gamarra, en ese pueblo, por la desinformación, por una noticia falsa de unos líderes energúmenos, instrumentalizaron a unas personas ante un candidato que le revocaron su inscripción, en la que no tenía nada que ver la registraduría, y una horda de personas se fueron a la registraduría de Gamarra, insisto, por una simple noticia falsa. Llegaron a la registraduría, la incendiaron, quemaron viva una registradora, una segunda quedó en estado vegetativo y una tercera, mujer, con el 50% de su cuerpo quemado. ¿Y sabe qué fue eso? Una noticia falsa en una cadena de WhatsApp. Por eso les digo, ¿qué pasaría si una noticia falsa tuviera dimensiones nacionales? ¿Qué tragedia pudiéramos generar en este país? Yo llamo a toda la ciudadanía a que se informe, a que den el beneficio de la duda, que la registraduría está abierta a explicar a detalle todo el proceso electoral en Colombia, pero que entiendan que estamos trabajando con dedicación, que tenemos un número muy importante de funcionarios que lo hacen con entusiasmo, pero que tenemos una condición técnica de miles de personas, no yo, que llevan años y que conocen muy bien el proceso electoral. Nos estamos rodeando de la tecnología para darle garantía de integridad al proceso, pero la desinformación, el asedio a la registraduría, no golpean a la registraduría, mucho menos al registrador, golpean a la democracia de Colombia. Y entre todos tenemos que cuidarla, porque ese valor es un valor que Colombia lo ha caracterizado por años y entre todos tenemos que cuidarlo. Yo finalizo diciéndoles, la Registraduría Nacional va a actuar en el próximo proceso electoral tal y como lo hizo Diógenes, cuando Alejandro Magno le dijo, pídeme lo que quieras, y Diógenes le respondió, te pido que te hagas a un lado porque no me dejas ver la luz del sol. Que tenga un buen día, muchas gracias. Bueno, quiero muy especialmente dar las gracias a los presidentes de las altas cortes que nos han acompañado esta mañana y al señor registrador nacional, el doctor Penagos, por la participación aquí, porque estamos en un momento donde la democracia debe fluir tranquilamente y ellos son garantes de esa democracia de Colombia. Y quiero invitarlos para que vean y compartir con ustedes una campaña que lanzamos en el día de ayer de FENALCO, que tiene que ver precisamente con ese transcurrir de la democracia, pero con nuestro lema de Congreso, que es construir la esperanza para Colombia y el cambio de rumbo del país. Entonces, por favor, les compartimos nuestra campaña a los señores presidentes de las Cortes. Mi bandera, mi país me hace vibrar, me hace sentir. Mis sueños voy a conseguir, yo sí quiero seguir.